Buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche en Facebook. Este programa se origina desde nuestro apartamento aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Dice 13 pisos, pero la realidad es que hay 4 que no cuentan, así que estamos a 17 pisos de alto aquí en el corazón de Guaynabo, con la cordillera del Yunque a este lado, el valle que dirige hacia San Juan, se ve la bahía para allá, para acá está la cordillera del Yunque, el valle de Bayamón, luego la cordillera de Comerío, y en este ambiente fue que nosotros pasamos María, Belén, Isaac y yo. Estamos orando para bajarnos un poquito más de esta altura y ver si podemos vender esto y comprar una casa para estar, ya Jorge Isaac está grande y entonces aquí no podemos poner plantas solares ni plantas de gasolina de ninguna forma y realmente pues esta es la tierra de los apagones, pero Dios hará lo que Él quiera con nosotros y le damos gracias a Dios porque hasta ahora nunca nos ha fallado y somos agradecidos de todo lo que Dios nos dé. Este día es el día que hizo el Señor, nos gozamos y nos alegramos en Él mismo. No quiere decir que durante el día no hay momentos de dificultad, no hay adversidades, no hay luchas, no hay conflictos espirituales, dardos de fuego del maligno, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hoy ha sido un día maravilloso. Estoy poniendo en mi Facebook un análisis. Hoy entrevisté a Milton Picón, un siervo de Dios. Yo soy más viejo que él, pero también hemos envejecido juntos, pero yo soy mucho más viejo que él. Cuando joven Dios lo trajo cerca de mí y me acompañó y me respaldó y yo respaldé a él con asuntos. Nos apoyamos mutuamente porque teníamos una misma visión. La visión de los niños, la visión de lo que creíamos que venía, lo que Dios nos manifestaba, esta ola de inmundicia, de Sodoma y Gomorra, de violencia, de inmoralidad, de depravación de los niños. Nosotros vimos todo esto. Y por eso cuando empezamos a hablar y empezamos a hacer piquetes y empezamos a hacer declaraciones y entrar y clamor, cuando clamor llegó, entonces, y eso se levantó esa plataforma frente al Capitolio, que hasta ahora lleva 51 años ahí, pues vimos la realidad de la importancia de la visión que Dios nos había dado y juntos trabajamos. Para mí era el cerebro que Dios había ungido, un joven que recién casado, un joven con una madre increíble, que fue como una madre también para mí, Uva, y en momentos de dificultad su mamá fue un refugio para mí cuando yo iba allá a Vega Alta, a la casa de Milton, su esposa, y esa viejita me estimulaba. Después cuando vino Jorge Isaac y vino Belén, esa mujer nos acogió, y esa familia pues la amo mucho y reconozco la parte importante de quien conocemos como el hermano Milton Picón, un siervo de Dios, fue pastor por años, fundador de Morality Media. Yo tenía entonces, para aquel entonces lo se llamaba la Cruzada contra la Pornografía, y me recuerdo que estando en Chicago, estoy nostálgico esta noche, no se me vaya porque tengo un programa interesantísimo y creo que esta hora debe ser importante para usted. Ya celebramos clamor, fue una victoria gigantesca. Hablaremos de esto, pero quiero decirle claramente que la visión que Dios nos dio nos iluminó de lo que iba a venir, hermano, de lo que iba a pasar. Y empezamos de esa forma. Y yo, asunto de la pornografía, pero Milton con una mente más amplia. En aquel entonces era un estudiante graduado de la Universidad de Puerto Rico y de un hogar cristiano. Su papá fue pastor
y después se fue a morar con el Señor, pero lo que quedó, y después con una esposa fiel y que lo apoyaba en todo, lo apoya en todo, está viva. Y entonces, yo le digo, fue una cosa que nos unió Dios. Y aquí hubo un gran problema hace años, cuando empecemos a ver que la mafia de Nueva York quería meter la pornografía aquí y quería el diablo convertir a Puerto Rico en un zafacón de pornografía y de inmoralidad. Después, me recuerdo que nos unimos los dos. Un día me llamó el gobernador, una noche como esta, el entonces gobernador. Estamos hablando creo que fue para el 1977, por ahí, puede ser un poco menos, pero por ahí. Me llamó una noche para agradecerme una palabra de aliento que yo le había dado al gobernador Carlos Romero Barceló en una situación difícil que él estaba. Ya él pasó a la eternidad. Pero me dijo, ¿qué tú quieres, Rasky? Que yo estoy agradecido de tu persona. ¿Qué puedo hacer por ti? Le dije, bueno, reúname en su gabinete para que podamos confrontar la amenaza que se acerca, la amenaza que ya ha comenzado a entrar a Puerto Rico, de la pornografía, de la mafia, de los criminales, de la destrucción moral de un país. Y don Carlos Romero Barceló, mi abuelo, lo tiene. A los pocos días, semanas, recibí una llamada de Fortaleza que me dijeron, el día tal, había un salón que se llamaba el Salón de los Presidentes. Fue una reunión que hubo aquí de presidentes de todo, creo que fue de toda América Latina, de todo Centroamérica. Entonces, ese salón quedó como el Salón de los Presidentes. Bueno, pues yo me puse ahí, yo sé que tengo el dinamismo, uno tiene que aceptarse como uno es. Pablo dice que no tenga más alto concepto de uno del que uno nunca tenga un más alto concepto de uno de lo que uno es. No hacer pasar que uno sabe lo que no sabe, que uno es lo que no es, ¿te entiendes? Entonces, yo, ante ese reto que me llama el gobernador Romero Barceló y me dice, tal día te voy a reunir todo mi gabinete, eso dice el secretario de Justicia, el departamento, el secretario, el ministro de Educación, hablando en términos para que los que me oyen fuera de Puerto Rico lo entiendan, todo el departamento de la familia, el jefe de la policía, bueno, todo el gabinete, el secretario de la gobernación, bueno, todo su gabinete mayor. Puedo enumerarlo, buscarlo, pero le digo que fue todo el gabinete. Cuando él me dijo eso, yo dije, Dios mío, pero yo no sé cómo voy a enfrentar esto. Yo sé que tengo una causa, yo sé que tengo una misión, yo sé que tengo una revelación de Dios, pero yo me reconocí a sí mismo. Pero me trajo Dios a la memoria a Milton Picón, que en ese momento, Milton Picón, pues juntos habíamos hecho piquetes para cerrar los teatros pornográficos aquí juntos. Es decir, porque el 90% de la iglesia no me apoyó. Dijeron que yo estaba loco, que yo era un mundano, eso de hacer piquetes y todas estas cosas. Y me tiraron de loco. Y yo no sé, no creo que ni un 4%, ni un 3% de los concilios, de los pastores, porque era una visión distinta. En aquel momento no entendían, este loco llega aquí, que esto, metiéndose en esta situación. Y realmente no los culpo porque era algo diferente en Puerto Rico. La iglesia se incubaba en cultos y cosas y no se preocupaba por la situación que había en el país y usar la capacidad que tenemos como del poder de Dios para defender los niños, combatir la inmoralidad, combatir la violencia, todo eso. Y entonces yo me recordé que habíamos hecho piquetes, habíamos logrado en aquellos días muchos logros, pero muchos logros
frente a teatros donde estaban dando, era cuando estaban comenzando los transvestis, estaba un famoso transvesti cuyo nombre ahora, Johnny, creo que se llamaba Alegar Johnny Rodríguez, algo así, no me recuerdo, pero sí, tenían algo que se llamaba El Cotorrito, y a la misma vez el teatro, eso quedaba en la Fernández Junco, que quedaba un teatro donde estaban todos estos transvestis, y tenían ahí aquello continuamente y viajaban toda la isla promoviendo eso. Al frente, al lado de la carretera que corría hacia abajo, estaba un teatro cuyo nombre no recuerdo ahora, y ahí estaban estrenando una película de un famoso director romano que era un inmoral, cuyo nombre ahora, si Milton me está escuchando o alguien me lo puede decir, era el más inmoral de todos los productores de cine, porque Italia se convirtió en un centro, igual que Francia, de esa porquería, la pornografía y el cine totalmente asqueroso. Y bueno, pues eran la película era, imagínense, la película que estrenaron, aquí están los cotorritos, todos estos transvestis, pusieron un famoso cantante puertorriqueño, y entonces a este lado estaba el otro teatro con los 100 días de Sodoma y Gomorra. Era una película para exaltar y traer a la pantalla todo lo que pasó en Sodoma, la inmoralidad, la depravación, toda violencia, todo eso. Y entonces, dígame a Milton, vamos a hacer un piquete, y le digo que lo que respondieron, un 1 o 2% de las iglesias, o 3%, pero el 98% fueron ese grupo de jóvenes que se llamaban, y se llaman los catacumbas. Ahora han evolucionado en un movimiento totalmente organizado, pero eran unos jóvenes universitarios, muchos de ellos radicales de esto, y cuando se convierten, están en el tiempo de los hippies, muchos están peludos, muchos están así, en maones, que antes pues eso se veía, que si un cristiano andaba en eso, estaba en pecado y no sé qué. Pero esa fue la gente que vino, y me acompañó mi familia. Mis hijas se criaron en ese ambiente, y mi familia fuimos, yo llevaba bueno, la pequeña era Catherine, la llevaba aquí, en el hombro, y Kimi al lado. Y la familia estábamos pregando. La mamá de Angelito, y Angelito que era un niño también. Entonces, y todas las catacumbas, todos metidos frente a Matías Photoshop, que era un distribuidor de revistas que catalogamos que no eran correctas, y que después tuvieron que cambiar su nombre y todo, y dejar de existir y abrir bajo otra corporación. Y estaba diferentes teatros en la avenida Ponce de León, teatros que eran de pornografía abiertamente. Entonces, recuerdo pero empezó con estos dos teatros, el de los Cotorritos en la Fernández Junco, y el otro que quedaba en la bajada de la calle que salía por ahí. El asunto fue que los que vinieron a ayudarme fue este grupo, y entre ellos Milton, y ahí fue que nos fuimos consolidando. Fuimos a ver si había en los muelles, había unos prostíbulos que se llamaban los prostíbulos de Tursi, de Antin Tursi, y allí fuimos a llevarle el mensaje a las prostitutas, y se paralizó el tránsito de tal manera que Tursi bajó y me dijo: me están arruinando el negocio, por favor. En el teatro que queda, todavía no sé si existe, pero se dejó de usarse pornográficamente, y otro teatro que ahora es un teatro de cineartes, todo eso se eliminó. Y el otro teatro que quedaba en la Ponce de León, cuyo nombre ahora sinceramente estoy improvisando, no tengo nada escrito, estoy recurriendo a mi memoria, ese teatro era bien terrible. Los pedófilos se metían allí, seducían los niños. Bueno, fue una cosa tremenda, y esos piquetes impactaron. Me recuerdo que Idi Chacón y el esposo venían en su carro subiendo por la Ponce de León, y nosotros íbamos bajando por la Ponce de León con un ataúd, hablando, ataúd que el loco que lo hizo de madera pesada, y íbamos
caminando por ahí para abajo con ese ataúd, proclamando hasta con coronas de muertos, que estábamos proclamando la muerte de la pornografía. Y cuando nos vieron bajando por ahí, ellos cogieron hasta miedo. Y yo quisiera ver todavía, yo creo que ella está viva y su esposo, y sinceramente fue tremendo, hermano, fue tremendo el impacto. Bueno, salieron del teatro los guardaespaldas, los que tenían allí, y bueno, y pusimos el ataúd, y pusimos velas, y empezamos a dar vueltas, y empezamos a darle círculos al teatro, y salieron los guardaespaldas, y salieron todos, bueno, y decían, ¿qué vamos a hacer con ustedes? Nos están arruinando el negocio. Y esa locura hizo que prostitutas se convirtieran. El teatro se llama el Teatro Lorraine, ahora que recuerdo, el Teatro Lorraine. Y ese teatro, fuimos como muchas veces, no me recuerdo la cantidad de veces, pero me recuerdo esa última vez que fue esa manifestación y salió un tipo bien grande y nosotros ahí dando vueltas y cantando coritos y gritando, fuera la pornografía, muerta la pornografía. Y cuando pasó Dios a obrar, y prostitutas y gente que estaban en esa empezaron a convertirse. Más abajo estaba lo que ahora es el Cinema Artes, entonces era otro teatro. Y también me recuerdo que una joven que trabajaba allí, que se había convertido, pero estaba trabajando todavía allí, cuando los dueños del otro, lo que es el Cinema Artes ahora, tenía otro nombre en aquel entonces, más abajo por la Ponce León, yendo hacia San Juan. Entonces llegó corriendo y dijo, cierren todo, el Rasky y sus locos están rodeando el Teatro Lorraine y vienen para acá. Hermano, esa muchacha que estaba allí nos dio todo, porque ella se convirtió y ella era taquillera y nos dio todo lo que pasó cuando el dueño llegó histérico. Hermano, cuando los cristianos salen del closet, cuando los cristianos no se avergüenzan de su fe, ni de proclamar el mensaje de la cruz. Por eso Pablo decía, lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Sí, se esconden. Sin embargo, tenemos jóvenes que han sido indoctrinados en Harvard, en Yale, en UCLA, en Bernard College, en Yale, en todas las universidades de Estados Unidos, y salen indoctrinados en un odio hacia Israel, y salen hasta quemando la bandera del país porque no saben ni lo que están haciendo, los están utilizando y los usan aquí también. Y usted lo verá en los próximos días, en los próximos meses van a salir y van a paralizar los tránsitos y van a proclamar una rebeldía en tal forma, van a usar, es más, le voy a decir más, yo no apruebo la insuficiencia de Luma, pero entiendo el problema que tienen. Es un problema que no se resuelve simplemente con actos locos, hacia lo loco. No es un problema serio, hay que buscarle solución. Porque ese contrato, como se hizo, pues, lo que vemos es que el pueblo tendrá que pagar si los votan y no se busca una solución con tiempo, una solución verdadera. Pues eso, y si seguimos, ya usted verá, y no lo podemos hacer, y nos votamos. Y entonces nos quedamos sin la soga y la cabra. Hay que darle una oportunidad y el gobierno tiene que fiscalizarlo. Pero eso de votarlo, pero si heredaron una basura, es el único país donde un monopolio como era la energía eléctrica se va a la quiebra. ¿Y quién lo destruyó? Los sindicatos, el mismo miembro del sindicato de Javier Jaramillo, de los Utier, aunque muchos, la mayoría eran gente buena, pero el sindicato, lo mismo que pasa con los partidos políticos, que ha pasado en Estados Unidos con el Partido Demócrata, que lo han convertido en una guarida de Sodoma y Gomorra, de toda la ideología más demoníaca contra los niños, moral. Y ahora la izquierda radical es quien controla el partido y quien gobierna en ese partido. Dios me reveló, Kamala Harris y Tim Daley, esos son acá y Jezabel. Y las ideas de esa mujer las conocemos. Es una enemiga de la verdad, es una enemiga de lo que es los valores cristianos, es una enemiga del cristianismo, aunque diga lo que diga. Es una amiga de los terroristas de Hamas, y por coger el voto de los musulmanes que viven en Michigan y viven en esa zona, y Illinois,
venden su alma al diablo. Mire cómo terminó Biden. Biden terminó en una forma increíble, que a lo último de despedirse culpó totalmente. Le dio la razón a los que están quemando banderas americanas, a los que están quemando banderas de Israel, a los que están antisemitas, están golpeando judíos que no pueden estudiar, habiendo sus padres pagados. Y este es ignorante, que Dios lo ha vomitado, porque lo que pasa es la humillación por haberse convertido en el rey y en el campeón del aborto y de los transgéneros y de la agenda LGTBQ exagerada, demoníaca, y por haberse convertido en enemigo de los niños. Dios lo vomitó, porque Dios quita y pone reyes. Y Él no los aceptará. Pero cuando hacen la convención que hicieron, en la despedida, ay, pero esos jóvenes tienen razón. ¿Qué razón tienen? No saben ni dónde tienen el ombligo, no saben dónde tienen la nariz. Están metidos en Harvard, Yale, fíjalo bien claro, UCLA, están metidos en Columbia University, están metidos en todas las grandes, en Bernard College. Bueno, cuánta universidad hay en Estados Unidos de prestigio, están metidos por años. El diablo, los que prediqué en el mensaje, que debo predicar un mensaje solamente sobre eso, el caballo de Troya. Han infiltrado las universidades más grandes de nuestra nación. Los tenemos aquí metidos en la UPI, en la Universidad de Puerto Rico. Ahí hay profesores sanos y buenos, pero tienen profesores ahí como Bernard, sí, el señor Bernabe, que lo que hace es indoctrinar la juventud en el radicalismo de Sodoma y Gomorra y el radicalismo del marxismo ateo. Entonces, hermano, están metidos, se han infiltrado, como el caballo de Troya, que lo pusieron, y mire bien, como dice Tony B, ninguna civilización de las 21 que han recibido, 19 han sido destruidas internamente. Han metido el elemento, el germen de la destrucción internamente. Y por años han estado infiltrados Harvard, la Universidad de Columbia University, donde mi mamá se graduó, una maestría en educación y un bachillerato en educación, y la han infiltrado. En aquel entonces era la guerra de Vietnam, ahora es la destrucción de Israel, ahora es el apoyo de la inmoralidad. Y no todos los profesores, lo que pasa es que los pocos buenos que hay, como pasaba con Lot en Sodoma y Gomorra, afligen su justa alma con esos bandidos y bandidas que hay ahí. Presidentes de universidades, presidentas, promoviendo todo el odio hacia la nación que Dios les dio. Ingratos, miserables, instrumentos del diablo. Eso es lo que estamos hablando. Y dice la Biblia, amados, lo dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 2:1, oh, amados hermanos, no, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoréis sus artimañas, sus maquinaciones. Abramos nuestros ojos, cristianos que están infiltrando hasta el sistema escolar totalmente en Estados Unidos y Canadá y Europa. Se ha infiltrado con elementos apóstatas, elementos asquerosos de Sodoma y Gomorra. Hermano, las cosas que están pasando son las que Cristo dijo, que cuando Él estuviera pronto a venir, aún sí, y establecer su reino milenario y descender sobre el monte de los olivos, habría estas señales. Y dijo, una de las más grandes sería la apostasía, el engaño, la mentira, repetida muchas veces, se convierte en verdad, porque eso fue lo que hizo Hitler. Puso a un cerebro de esa forma. Entonces, el hombre que ideó todo eso decía, una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Joseph Goebbels, el ministro de información, o diría de engaño de Hitler, fue el autor de eso, basado en Maquiavelo, en aquella enseñanza que decía, el fin justifica los medios, y entonces la mentira repetida, y Joseph Goebbels lo logró. Metieron a los niños primero, metieron los niños, los sacaron le reclamaron la soberanía de la niñez,
La reclamaron, la soberanía de la niñez, se los quitaron a los padres, a las madres, porque querían crear una super raza. Yo puedo hablar de esto, porque tengo descendencia alemana, tengo descendencia judía que fue víctima desde el siglo XV en Alemania de la persecución más violenta que pudiera existir en aquel momento. Y se tornaron luteranos pues imagínense, Lutero, Martín Lutero, el padre de la Reforma, era un monje católico. Cuando él vino y se convirtió. Y él entendió lo que Dios quiso hacer con él, pero escúcheme bien en esta noche. Se le quedaron los rasgos de lo que aprendió en Roma. Y sabe que Roma fue el instrumento, la legalización y el reconocimiento como el cristianismo. En aquel entonces todavía la iglesia romana no existía. Pero cuando Constantino, su madre, alegadamente se convierte en una cristiana, y él, por un embeleco que yo no creo que fue Dios, que fue el mismo diablo que se lo metió, aunque usted diga que no, miró al cielo, estaba peleando por ser emperador de Roma, y entonces Diocleciano, Calígula, Nerón, todos los Césares, todos los que persiguieron la iglesia. Y cuando este hombre, su madre, se convierte al cristianismo, parcialmente, pero se convierte aparentemente, y entonces él mira camino a Roma para pelear por el imperio, por el trono del emperador. Mira, eso es lo que dice la historia recalcada, que fue construida por elementos de engaño. Y dice que cuando él miró al cielo, vio la señal de la cruz y la voz de Dios que le dijo: hoc signo vences, eso es latín, hoc signo vences, por esta señal vencerás. Y él creyó que era un llamado de Dios, y que Dios estaba con él, y que iba a ganar entonces, que por volverse cristiana a su madre, y él volviéndose cristiano, iban a ganar el imperio. Y este impío, engañado del diablo, va y conquista, y luego declara a la iglesia del Estado. Le quitó los templos paganos y se los dio a los obispos, a los pastores, a los obispos en aquel momento. Empezó una persecución contra los paganos, todo lo contrario a lo que Cristo enseñó. Y la iglesia, bajo la persecución de Calígula, de Nerón, de los Césares, de Diocleciano, de cuanto César, emperador hubo, la iglesia nunca falló, sino que creció y creció y creció. Y aunque los quemaban en las cruces para iluminar la Vía Apia, para iluminar el Coliseo romano, aunque los tiraban a los leones y a la fiera, aunque los descuartizaban los gladiadores, y los perseguían, y los príncipes y reyes y los príncipes y gente alta de la cultura que se convertía, se tenían que ir a las catacumbas, porque Roma tenía una ley que en las catacumbas, que eran los cementerios, que era todo lo debajo de Roma, por kilómetros, desde afuera hasta adentro. Yo estuve allí con Belén, estuve con un sacerdote, creo que fue franciscano, algo así, no me recuerdo, pero nos hicimos muy amigos. Y cuando Belén y yo, no había nadie, nada más que nosotros tres, y entramos a las catacumbas. Él me enseñaba la historia, yo le enseñaba la parte bíblica. Tuvimos horas viendo. Acababan de descubrir una caverna que cabían 2,000 personas, y se cree que allí se daban cultos tremendos donde se estremecía. No habían catedrales, no habían iglesias, no habían mega iglesias, no, era un pueblo que buscaba a Dios, era un pueblo que estaba ungido, y tenían que ir para que no lo mataran, porque había una ley que el imperio no podía matar a nadie que estuviera en el refugio. De eso era el cementerio de Roma. Ahí no podían entrar, lo esperaban afuera, pero ahí no lo podían entrar. Entonces estuvimos hablando muchísimo, y se veía la señal del pez, que era una de las señales. Después fue la cruz, pero el pez primero. No se llamaban cristianos sino hasta un momento. Primero eran los del camino. Entonces, después que en Antioquia dice: mira, estos cristianos, seguidores de Cristo. El asunto es que allí abajo adoraban a Dios, cantaban a Dios, y muchos nunca salieron de allí, murieron allí. La iglesia bajo persecución, y el fuego de la persecución de un gobierno tiránico. Y déjeme decirle que no los acusaban por ser cristianos. El sistema romano creó una tesis, una práctica, de que todos los césares
Imagínense un tipo loco como Nerón, como Calígula, y los César y Diocleciano y un montón más de nombres que no los voy a mencionar hoy. Pero duraron muchos años, varios cientos de años duraron. Persiguían a los cristianos a muerte. Pero déjeme decirle bien claro que bajo ese sistema se crearon un ecumenismo. Pero un ecumenismo, una táctica, un mecanismo para no perder pueblo, para no perder seguidores. El diablo es un padre de mentiras, Juan 8:44. La Biblia dice bien claro que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Mas Jesús dijo, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, pues el diablo se las inventa y dijo, bueno, pues por eso es que Pablo dice que para que Satanás no gane ventaja, alguno de vosotros no ignoremos su maquinaria. Pues entonces vamos a hacerlo. Vamos a pasar una ley. Todo el mundo puede adorar al Dios que le dé la gana. Los griegos pueden adorar a Venus, los romanos pueden adorar a Apolo, a quien le dé la gana. Adorar al Dios que le dé la gana. Pero, aunque tienen el derecho de adorar al Dios que le da gana, pero tiene que hacer un juramento y una declaración pública de su fe diciendo César es el Señor. Y lo que estoy diciendo no en latín, tú sabías que ha sido en latín, pero eso lo estoy diciendo en español. Decía, César es el Señor, el Rey de Reyes, el dueño de todo. Y entonces ponían a César en lugar de un Dios. Y el problema que tuvo el Imperio Romano fue que los verdaderos cristianos no eran como algunos wichiwachi del día de hoy, que se venden por cualquier cosa. Dios los pone en un puesto en la política y algunos se permanecen fieles y otros se transforman y se venden al diablo. Y así por el estilo. Y concibió. Mire para que vea que lo que el hombre siembra lo cosecha. Hoy recibí una noticia que está en todos los noticieros en Estados Unidos. La iglesia episcopal, anglicana, episcopal como le llaman en Estados Unidos, está en quiebra. Están vendiendo templos y están yéndose congregaciones, 10 y unas cuantas congregaciones en un solo templo, porque cuando el concilio se dejó engañar del diablo y del ecumenismo satánico, que ya no es cuestión de política solamente, sino de moral y de valores, que es lo mismo que esa mujer tiene unos valores anticristianos, pro libertinaje. Y yo le voy a traer una lista en los próximos días de aquí a las elecciones de todo lo que esa mujer dice, que ella no ha cambiado sus valores, sino su estrategia. Pero si no ha cambiado sus valores, su estrategia es una mentira, un engaño, porque eso es lo que hacen políticos. Engañan, mienten. Y el político sincero es íntegro, es todo esto que he hablado en estos días en el mensaje. Es importante que oremos, que tengamos discernimiento y escojamos lo mejor. Yo estoy bregando con esto en mi vida. Yo no voy a hacer en este momento una cruz bajo ningún partido en este país. En Estados Unidos, si viviera allá, sé por quién, votaría por todo, no porque sea un santo, porque es el único que tiene pantalones para, aunque quizás, yo no sé cuál es su profundidad espiritual o no, pero por lo menos no se avergüenza de declarar que Dios lo salvó de la muerte y defender los principios de la iglesia. Entonces, cuando yo veo a estos otros, pues no, mira, yo no me avergüenzo. Si yo viviera ahí, yo votaría por el hombre. Si hubiera un cristiano en Estados Unidos, yo iría a votar por ese hombre. No porque confío ciegamente en él, porque si él no lo hace bien, el Dios del siglo no tiene nenes mimados. Dice que Dios quita y pone reyes. Y si un político se trepa con mentiras, o se roba las elecciones, o como hicieron los demócratas en el 1960, que se las robaron a Nixon, la familia Kennedy corrupta, inmoral, que ahora ha salido un miembro de su familia, el señor Robert Kennedy Jr., y ha dicho, yo no comparto el libertinaje de mi familia Kennedy. Y en el 1960, Joseph Kennedy, el padre que fue un mafioso que hizo su riqueza vendiendo ron clandestino cuando el ron era prohibido, su hijo John Kennedy, que era porque si quieren juzgar a este ha sido un mujeriego,
Ojalá que Dios esté trabajando en su vida, porque a veces los vil del mundo escogen para avergonzar a los sabios. Como no hay más nada, el único que aparece por ahí por ahora es Trump. Pero si él no se alinea y no cumple con Dios, no hay nada indispensable. Dios traerá lo que sea necesario, porque Dios quitará y pone reyes. Ahora, en el momento actual, eso es lo único. Por eso lo quieren destruir, por eso lo quieren criminalizar, por eso han hecho todo. ¿Cuál es el miedo que le tienen a ese tipo? Que a pesar del pecador que ha sido como Ciro, que 150 años antes lo llamó Dios por el profeta Isaías, y Dios se levantará el rey Ciro, y yo será mi ungido, oíle bien, será mi siervo Ciro, y él, cuando el pueblo de Israel esté en cautiverio, él será el que usará para llevarlo del cautiverio a levantar el culto a mi nombre, dice el Señor, en Jerusalén. Y así está eso en la historia. Si no me da tiempo hoy, tengo que tocar eso mañana, pero estoy en un viaje especial hablando de algo que creo, porque quiero llegar a un punto culminante en esto. Pues, está ese hombre, ha cometido un montón de pecados. Si se arrepintió o no, yo no lo sé. Yo lo que sé es que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios con todo imperfecto que es. ¿Y por qué le tienen tanto miedo? ¿Por qué lo difaman? ¿Por qué caso han hecho un arma del Departamento de Justicia? Eso nunca lo ha hecho ningún gobierno de Estados Unidos. Toda esta gente están vendidos con los grupos liberales corruptos de Hollywood. Están entregados totalmente a una persecución contra los cristianos, a una persecución contra los padres cristianos. Quieren destruir tus hijos, vienen tras tus hijos y los míos, vienen para envenenarlos, cambiarle el sexo, y no quieren que tú quitarte, como lo hizo Hitler. Esta gente quiere quitarte la soberanía que tú tienes, que Dios te ha dado sobre tu hijo y tu hija, y el derecho que tú tienes de exigirle al gobierno que tú no los mandas para que le metan testosterona a las muchachas y le metan hormonas a los niños, y a las muchachas le quiten, le operen, le corten los senos, le cierren su órgano vaginal y le trastornan y la conviertan en un monstruo. Eso es lo que dice, lo que predica este señor Biden, que todavía Dios no ha acabado con él, porque cuando Dios termine con él, o se arrepienta o va a parar bien en la oscuridad del juicio de Dios. Usted diga conmigo que córteme la ofrenda. Vive Jehová y vive mi alma, como Dios me caía, hablaré lo que Dios me mande a hablar. I don't depend on you. Yo no dependo de ustedes. Yo dependo por más de 60 y pico de años. Yo perdí ya la fecha de cuando me convertí, pero el ministerio llevo 61 años. Yo dependo del Cristo que me llamó. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Aunque venga gente que quiera deshacer y difamar. Mire, yo he leído difamaciones terribles en estos días. Y digan lo que le dé la gana para callar la voz. Y yo creo que si la iglesia no sale a votar en Estados Unidos, serán culpables de todos los niños que se pierden por estos bandidos que han secuestrado. En el Partido Demócrata hay gente buena, pero están escondidos en el closet. Mi madre fue líder, fue activista de ese partido. En sus años finales, pastora presbiteriana, graduada en McCormick Theological Seminary, estudió la Biblia en hebreo, arameo, griego, latín, todos los idiomas posibles que era necesario, y murió infundiendo en mí estos valores que yo predico. Yo no soy perfecto, yo no espero que nadie me siga a mí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Hay de esos predicadores que se endiosan, se adueñan de la grey de Dios, se venden como totalmente indestructibles, perfectos, y botan veneno y engaño, y como dice la Biblia en 1 Timoteo 4:1, en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores, tiempos de apostasía, tiempos de negación. Y la iglesia episcopal se está cayendo en canto porque se fue del fundamento de Cristo para meterse en el fundamento de Sodoma y Gomorra. Sus templos están vacíos. Y si los pentecostales siguen el camino también de eso y no reaviven la fuerza de la simpleza
de la naturaleza apostólica, bíblica, real, no simplemente de ponerse nombre para ejercer autoridad, no, vivir la experiencia apostólica de los cristianos. 135 millones de ellos se enfrentaron al Imperio Romano y murieron sin negar a Cristo, porque el problema era que si usted no decía César es el Señor, lo mataban, hermano, lo quemaban vivo. Y por esas 3 palabritas, aunque los ciudadanos más leales, más decentes, los soldados más fieles, los más comprometedores, que comprometían sus finanzas, que pagaban sus impuestos, los más serios del imperio, eran los cristianos. Y los mataron, por una sola cosa, por no decir 3 palabras: César es el Señor, por no reconocer la deidad y la soberanía de César. Y ahora este señor Tim Daley, gobernador de Minnesota, que es un radical, ahora parte de su familia salió retratada, no creen en el tipo. Se declararon endosando a Trump. Algo tiene que estar pasando. Cuando los demócratas están pescando el barco, se están dando cuenta que Jezabel y Acab y la agenda demoníaca satánica está en esa candidatura. Entonces, cuando el señor Robert Kennedy Jr. se acaba de endosar también. Sí, son gente que salieron de ahí. Nadie sabe lo que hay en la vida, sino el que la mueve. Entonces creen sus propias mentiras. Y entonces vienen a nuestros hijos. Pues ese señor ha promovido una ley en Minnesota, donde él es gobernador, para que en la escuela y el sistema escolar de Minnesota no pueda enseñar ningún maestro que no esté dispuesto a empujar la agenda LGBTQ, lo que sea, y no esté dispuesto a apoyar la teoría crítica racial, y no esté dispuesto a apoyar la ideología de género, y no esté dispuesto a apoyar todo el libertinaje de izquierda comunista, pero especialmente lo que toca a la enseñanza en la escuela, aunque sea musulmán, aunque sea cristiano, aunque sea judío, si no se compromete, lo mismo de César, si no se compromete con el señor Tim Daley, el candidato democrático a la vicepresidencia, en su estado se pasará una ley que él está auspiciando, no sé si ya lo firmaron, pero está al punto de que la firmen, porque allí gobiernan los democráticos, allí están infiltrados 150,000 musulmanes radicales que no representan a los moderados, que son admiradores de Hamás y antisemitas, y odian al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y odian los principios de Cristo. Y cuando terminen con los judíos, y entran nosotros los cristianos, porque esa es la idea de Irán, esa es la idea de Sudán, esa es la idea de Indonesia, esa es la idea de todos los movimientos islámicos. Al final es que ellos van a gobernar el mundo en el nombre del incestuoso Mahoma. Y yo no puedo decir esto. Si yo digo esto en Turquía, me matan. Si yo digo esto en Pakistán, me matan. Si me paro en una esquina de Irán, me matan. Yo pasé por Turquía y me decían: tú no puedes pararte en esta esquina a hablar de Cristo. Y tenía que hablar de Cristo en el autobús donde iba. Y le digo: todos ustedes cristianos que se van tienen derecho a ver el mundo, sépanse que ese país que usted está viendo es un país anticristiano, antijudío, aunque buscando sus arreglos ha hecho cierta relación política con Israel y cierta relación política con Estados Unidos, pero en realidad el señor que gobierna allí es anticristiano. Y si no fuera porque Dios usó a Trump, un pastor que lo tuvieron varios años preso, estuviera preso ahí. Y cuando Trump se puso los pantalones en su sitio, dejen ir a este hombre de ahí. Lo tuvieron que soltar, pasó años ahí. Entonces todo esto es con lo que estamos enfrentando, pero empiezan con los niños, como lo hizo Hitler. Empieza con los niños, como lo hizo Fidel Castro. Empieza con los niños, como hizo Lenin, lo hizo Stalin, especialmente Stalin. Todo eso. Entonces, esa ley dice que tú puedes, óyeme bien claro, pero tú
tienes que enseñar eso. Entonces, tú puedes creer lo que crees como musulmán, como judío, como cristiano, pero déjame decirte, pero no puedes hablar de lo que tú crees. Tú tienes que enseñar, y si no le enseñas, tú no tienes licencia para ser maestro en el estado de Minnesota. Por ese acá, compañero de Jezabel Harris, que es candidato a la vicepresidencia. Imagínense, con una mujer que la escuché yo cuando fue candidata en las elecciones pasadas a la presidenta, y dijo que si ella fuera presidenta, lo primero es que legalizaría la prostitución en toda América. Y después ella es adepta a legalizar toda la droga. Ahora, cuando estados enteros en la nación están reconociendo que haber legalizado, los estados que se han legalizado todo, y naciones están arruinados, los niños, they're coming after our children. Ellos lo que quieren es destruir nuestros jóvenes, nuestros niños. ¿Sabe que Fidel Castro era un traficante de droga? Mató al general Ochoa para que no saliera la verdad de lo que él hacía. Déjame decirle, no sé lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué hacía él? Le preguntaron entre el círculo que había, porque el traficante de más movimiento, entre los más movimientos de droga de Estados Unidos, era Cuba. Y era Fidel Castro y sus alegados, sus instrumentos, sus demonios que lo rodeaban. Entonces le preguntó, le preguntaron, y le preguntó a una persona seria, puede ver, no quiero señalar quién fue, pero le preguntó, ¿y por qué usted está enviando drogas siendo que usted habla de tanta moral en el comunismo? Porque estos son los que dicen, de labios me honran, mas su corazón lejos está de mí. Entonces dice que su boca es como garganta de serpientes, que lo que botan es veneno. Y entonces él dijo, pues, destruyendo su juventud, promuevo la causa del marxismo y promuevo la causa de la revolución. No le importa. El problema mío con la alianza aquí es, no que sean independentistas, yo hablo de mi corazón. Y lo digo lo que creo. Yo soy en fórmula económica y política, porque yo creo que debiera ser Estado en Estados Unidos. Creo que lo hemos ganado. Pero mi preocupación no es el cambio de estatus político. Lo he dicho y lo dije en el Capitolio y diré donde sea. Mi preocupación es el estatus moral que en Puerto Rico y en Estados Unidos y en Canadá y en muchos de estos países está por el piso. Y ese es el primer estatus que yo... Ahora, si me piden ideas, pues yo no le tengo miedo a la independencia. Yo le tengo miedo a los libertadores. Yo le tengo miedo a los que usan la independencia para llegar al poder y después aprovecharse, enriquecerse como hizo Fidel Castro, ¿sí? Como hicieron todos y se enriquecieron y sus familiares están ricos en el mundo. Después que llegan con la lucha de las clases, de toda la filosofía de Marx, de Engels, de Saúl Alinsky, el último profesor de las universidades grandes de Harvard, enseñar la teoría, preparar individuos para que puedan crear bloques de resistencia en los barrios, de los cuales Obama y su esposa estudiaron eso. Los libros de Saúl Alinsky. Entonces, me preocupa, no, porque esos no son independentistas verdaderos Alviso Campos. Yo digo que el tipo se rebeló contra Estados Unidos porque el racismo que había cuando fue al ejército fue tan terrible y tan humillante que el tipo se llenó de odio. Pero el verdadero patriarca de la independencia era él. Y después le siguió Gilberto Concesión de Gracia. No eran marxistas. Eran gente que creían en esa filosofía y que ese era el estatus, aunque yo crea diferente. Pero los respeto. Mi médico es un nacionalista. Hablamos, chisteamos y nos respetamos mutuamente. Él sabe lo que yo creo. Política y económicamente creo en la austeridad. Pero respeto el ideal de la independencia puro porque soy un estudioso, un admirador de Simón Bolívar y de Martí en Cuba y de Duarte y en Sacha allá en la República. Yo soy de George Washington. Yo creo, yo admiro los hombres que lucharon por la libertad de su patria.
Pero estamos viviendo en tiempos diferentes y cada cual tiene el derecho. Pero le temo a esa gente que usa una filosofía doble para engañar al país. Engañar al país. Y después hacer lo que están haciendo en todos los sitios donde llegan. Critican a los pillos y después los ladrones más grandes son ellos. Critican a los... Mira lo que está pasando en Honduras. Se está gente que los están arrestando por narcotráfico. Y parece que la presidenta es una mujer seria, aunque tiene ciertas ideas, está dispuesta a que limpien y se lleven presos a todos los que en su gobierno de Honduras han traqueteado con el narcotráfico, destruyen los niños. Entonces, pero yo les digo la verdad, por eso Dios me reveló en noviembre del año 2022 que vendría una alianza entre el Partido Nacional y el PIB, pero ninguno de ellos son de los que están corriendo verdaderos independentistas. Son marxistas, izquierdistas, radicales, anticristianos, antijudíos, antivalores, ante Sodoma y Gomorra. Es su carta de presentación y lo que piensan traer. Enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, tengo una responsabilidad de hablar, decir las cosas. Usted analice lo que digo. Entonces, note bien, hermano, cómo hacen cuando llegan al poder. La historia está repleta. Y el pueblo que no, y la gente que, los gobernantes, y el pueblo que no estudia su historia, rechaza, pierde el derecho de vencer, enfrentarse a lo malo del futuro. Pierde el futuro por completo, porque se cometen los mismos errores como hizo Hitler. Napoleón Bonaparte invadió a Rusia y vino Hitler bruto, queriendo imitar a Napoleón, invadió a Rusia, y lo mismo que destruyó no fue el ejército ruso, ni a Napoleón, ni fue tampoco a Hitler, fue la naturaleza de Dios que intervino para que no pudieran conquistar esos países, aunque después limpió con todos los mismos malos que estaban allí. Porque la palabra final en Venezuela, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero, la tiene Cristo, el que viene y el que no tardará en venir, que ha de venir vendrá y no tardará, pero vienen tras nuestros niños. Dejo esto para seguir mañana. Cuando sacaron la oración, yo estudié, voy a hablar de esto mañana, yo estudié en el sistema escolar de Estados Unidos desde niño, desde grados primarios, y vi cómo se honraba a Dios en la escuela. Hasta que Mary O'Hare, la madre de Michael, no le voy a hacer toda la historia, convenció con mentira, usando a su hijo, que después terminó, y lo trajimos aquí a Clamor, terminó como un predicador del Evangelio, luchando contra su propia madre, que después murió en una forma horrible. Creó hasta una ciudad de ateos. Y lograron engañar al Tribunal Supremo, como hicieron con Roe vs. Wade, que la mujer que decían que tenía que abortar no estaba ni embarazada, fueron mentiras, y eso fue lo que repudió los jueces que logró este hombre, Trump, poner allí, de que fueran los estados los que decían. ¿Sabe por qué? Mañana seguiremos hablando, porque Dios quiere que, si deciden hacer lo que van a hacer, tienen derecho como Judas a ahorcarse, pero si se ahorcan, van para las pailas del infierno. Y tendrán que dar cuenta de todo lo malo que hagan. Entonces, tenemos que orar. Y yo pido aquí a Dios, todo enfermo, toda persona que está atribulada, toda persona que el diablo ha tratado de destruir su matrimonio, esposo contra esposa, esposo contra esposa, esposa contra esposo, hijo contra padre, padres contra hijos. Tarazaba, vengo contra todo demonio que quiere destruir hogares. Vengo contra todo demonio que transgiversa la verdad y miente y hace cosas para meter celos, para meter rencillas, rencores, para destruir familias, para destruir unidad de pueblo. Enfermedades destructivas, demonios que salgan en el nombre de Jesús. Ministros caídos se han levantado y mujeres de Dios son fortalecidas. Y bendice todo ese pueblo que trabajó en clamor. Y bendice toda esa gente que está orando para que este clamor siga. Y quiero terminar, Señor, dándote las gracias por todo. Quiero decirle, léase en clamor el análisis que ha hecho
el ilustre hombre de Dios Milton Picón, que hablamos de todo esto, y no terminé la historia, pero la voy a terminar mañana de lo que pasó después de todo lo que hicimos contra los teatros y cuando nos citó el Carlos Ramos. Lo dejé para mañana. No. Es que lo dejé porque mañana le voy a terminar la historia de todo lo que pasó y todo lo que sucedió y cómo Dios me habló para traer a Milton, porque era el cerebro que Dios tenía más que yo. Y después le hablaré de esa reunión en Fortaleza con todo el gabinete del entonces gobernador Carlos Romero Barceló. Aquí nos trajo el bote, gracias a todos ustedes que están ayudando. Creo que antes de final del mes habremos saldado la deuda de clamor. No voy a decir cuánto todavía debemos. Simplemente cuando llegue el momento que todos se han saldado, mañana voy a hacer pagos, voy a empezar a hacer pagos esta semana y la semana que viene. Pero primero ore por nosotros. Y después que ore por nosotros, envíe su ayuda en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O por ATH Móvil, busca la sección de negocios, Clamor a Dios, y lo manda hacia la cooperativa. Pero sobre todo, ore por nosotros. Mañana continuaré con este Facebook. Le daremos un descanso el fin de semana para que usted revise todas las cosas que hay. Le hace ese editorial que estamos poniendo, ese análisis que estamos poniendo en nuestro Facebook, hecho por Milton Picón, un análisis tremendo, la victoria grande. Acabo de hablar con Venezuela, lo que está pasando, cómo Dios ha impactado. Mañana tendremos otra reunión más aquí, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver los que nos han llamado. Vilma Pérez, Luz López, Adiel Abigail González, William Santiago Pérez, déjame ver aquí, Dios mío, déjame ver, Pastora Wanda Gineste, Dios te bendiga, nuestra representante en el área sur de Puerto Rico, Grace Teclet, dice Pastora Wanda, Dios le bendiga, amado, saludos y adelante siempre, le amamos. Edwin Félix Acosta, José Luis Rivera, este debe ser el hermano de Maribel. Bueno, tengo un problema aquí, ahora moví esto, ahora lo puedo ver. William Santiago Pérez y toda esta gente, Abigail González, Vilma Pérez, y toda la gente que ha llamado. Dios le bendiga. Yo tengo que descansar, mañana tengo un día bien bonito. Ore por nosotros, ore por mi esposa, por mi hijo, por mis hijas, ore por todos los que estamos aquí, ore por el pueblo de Venezuela. Hoy tuve una conversación tremenda y una transmisión para allá también hice hoy. Están pidiéndome que vuelva lo más pronto posible a dar una super concentración de clamor por la paz y reunificación del país y otras cosas más. Oren para que Dios nos dirija. Dios le bendiga grandemente y descanse en el Señor. Deje que Dios pelee por usted. Sáquese de la mente todas las mentiras del diablo. Descanse. Relieve yourself. Trust in the Lord. Dios te bendiga, David. Sé que nos está viendo. No entraste, no sé por qué esto está aquí. Bueno, y tengo dos cosas que tengo que hablar. Después las he hablado tanto, pero tengo que terminar la historia con Milton y la reunión en Fortaleza con el gabinete del entonces gobernador Romero Barceló. Y aunque lo he dicho 20.000 veces, tengo que darle refrescar su memoria de cómo los Kennedy se robaron las elecciones a Nixon en 1960. Y por eso y por otras razones que tienen todo ese revolú de la muerte de Kennedy, lo tienen escondido porque hay cosas terribles. Pero no hay nada oculto, no hay nada en secreto. Dios traerá todo a la luz. Dios le bendiga grandemente.